partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Buenas tardes, amigos, les habla Diego Bautista Urbaneta del programa La Linterna. Estamos oyendo a Poncho Sánchez conmigo. Ven a gozar, ven a bailar conmigo, baila la salsa, ven a gozar, ven a bailar conmigo, baila la salsa. En la dirección de la dirección Germán Estares, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción del programa Juliet Córdoba y en los controles César González. Transmisión por internet a través de rccr.tv. Muy bien, amigos, vamos a empezar el programa de hoy. Tenemos el gusto y el placer de tener con nosotros a Luis Manuel Esculpi, que hemos tenido ya en esta serie de conversaciones de las que les he hablado en otras ocasiones. Y bueno, vamos a seguir entonces palpando con él, cogiéndole el pulso al clima político y social del país, que está tan agitado y tan permanentemente agitado. Muchas gracias, Luis Manuel, por estar aquí de nuevo. Y yo empezaría el programa planteándote el siguiente tema, ¿no? Pareciera que existe un clima de agitación social sumamente intenso, donde además se están mezclando elementos sectoriales, como uno puede amplificar fácilmente con el tema de la salud, las enfermeras, los médicos, los bioanalistas, o el tema docente, los profesores universitarios y de educación media, y esa protesta sectorial que además me imagino que cualquier sector puede en cualquier momento activarse en el mismo sentido. Yo no sé si eso si se está acumulando o la situación es que aparecen unas, desaparecen, entonces aparecen otras, o eso se acumula. Pero en todo caso, lo que sí me parece interesante subrayar es cómo al tema sectorial se está agregando por los lados el tema regional. Entonces tú ves que no solamente separan los maestros o separan las enfermeras, el sector salud en conjunto, sino que entonces tienes el problema zuliano y ahí se puede añadir el problema tachirense fácilmente, y entonces ya tendrás sectores y regiones, ¿no? Entonces todo eso muy social, ahí tú no ves en presencia política, no es dirigencia política, sino bueno, son protestas sectoriales y regionales que todas tienen un trasfondo político, porque todas implican y todas en el fondo saben que cualquier solución de los problemas que esas protestas plantean pasa por un cambio de régimen. Pero bueno, pero se mantienen en un plano todavía, digamos, no político. Entonces, el tema es cómo se conecta eso, cómo ves tú en este momento las posibilidades de que eso que regional o sectorial, que tiene un carácter predominantemente social, por lo menos explícito, en lo explícito, cómo encontrar la conexión con el tema de la reivindicación explícitamente política y que eso empiece a conducir y a efectivamente significar una marcha hacia el cambio de régimen. Bueno, en primer término, gracias por la invitación y saludo para todos los oyentes. Bueno, efectivamente, en los últimos días se ha incrementado la lucha y la protesta social, que tiene los dos factores que tú has analizado. Por un lado está lo sectorial,
que creo que la vanguardia en este momento son el sector de la salud y todos los gremios. Por cierto, con un liderazgo muy implantado de hace tiempo, ¿no? Ahí está Sunexas, que son los empleados que tienen que ver con todo el tema de la salud. Están los sindicatos obreros, están el gremio de las enfermeras, están los médicos, que no solamente la Federación Médica, sino son organizaciones, incluso las sociedades médicas de los hospitales, están los violaristas, y ellos actúan conjuntamente en muchas acciones, ¿no? Y han conducido muy acertadamente su movimiento, tienen días en la protesta y han evitado la confrontación, digamos, violenta con los cuerpos de seguridad del Estado. Ese es un sector que en este momento lleva, digamos, una tarea muy específica y ha engarzado el tema de los sueldos, ¿no? Con el tema de que hay otros sectores privilegiados en la sociedad y que ellos debieran ganar, tener sueldos semejantes a los que tienen, por ejemplo, el sector de los militares, porque los sueldos de un médico residente en un hospital está muy próximo casi al salario mínimo, los sueldos de profesores universitarios. Claro, en el caso de la educación, que también tiene esas características, este es un periodo que no es el más apto para la lucha de los educadores, sobre todo la educación media entró en vacaciones y la educación primaria está en ese periodo pues vacacional. Pero todo es previsible que al iniciarse el mes de septiembre, el sector de educación también se incorpore a luchas como esa, septiembre, octubre. Pero hay otros sectores no tradicionales. Ahí hay una fuerza tradicional, que es por ejemplo el sector eléctrico. Ya comienza a haber protestas de los trabajadores de Corpoelec, ¿no? Y hay algo nuevo, que además de su reivindicación plantean el problema del servicio que ellos prestan. Los trabajadores de la salud no solamente están luchando por su sueldo, sino por el problema de los insumos para los hospitales, la calidad de salud que se presta, etcétera. Eso es muy importante porque incluso ellos han llamado a los pacientes que se solidaricen con su lucha. Y fue un llamado reciente a las enfermeras. En Corpoelec también está ocurriendo algo parecido. Y es previsible que ocurra también en sectores del transporte. Comienza a haber protestas de trabajadores del metro de Caracas. Y también en sectores, digamos, de las líneas de transporte, por la situación tan grave que se vive en las principales ciudades. En Barquisimeto es muy grave el sistema del transporte, también en Caracas. Y está el tema sectorial, que tiene que ver también con el tema de la luz y el agua y los servicios públicos, que hay una crisis generalizada. Se comprende que en Maracaibo hay sectores, además, algo que estimuló esa protesta, entre comillas, fue que el ministro de Corpoelec en Maracaibo dijo, bueno, que había que acostumbrarse, porque así eran las crisis, que estábamos en una crisis. Esta vez no culpó a la Iguana ni a ninguno otro, sino que dijo que estábamos en una crisis, que así eran las crisis, que los apagones podían durar 4, 8, 12 horas o más. Y entonces la gente que venía sufriendo todo eso comenzó hace varias noches. Bueno, hubo toda una protesta generalizada en la ciudad de Maracaibo y en otros lugares de Estados Unidos, precisamente por el tema de la luz. Ahora, como tú has dicho, explícitamente es por reivindicaciones que no solamente es el sueldo o el salario, sino que también tiene que ver con la calidad de los servicios que prestan. Y eso es sumamente importante, por eso incorpora a otros sectores. Ahora, eso tiene un contenido político implícito, digamos así, en la medida en que si tú le preguntas a esos sectores de quién es la responsabilidad, te van a decir que es el gobierno. Pero ellos no van en este momento a plantear, digamos, que la solución es el cambio político, sino en la medida en que esos movimientos se hagan masivos. Pero el sector salud sabe que si en este momento plantea eso, la represión inmediatamente se va a hacer, pero es que además ellos están pidiendo al fiscal general de la República o están pidiendo reunirse con el ministro de Salud para llegar a un acuerdo en cuanto al tema de los insumos en los hospitales, el tema de los salarios, etcétera. Entonces, pero eso es un paso inicial. En la medida en que se haga masiva la protesta, yo creo que el contenido político se hará más evidente. Eso puede ocurrir en unos meses. ¿Por qué? Porque hay una situación que se le fue de las manos al gobierno, que era crisis económica y social. Ahora en el Congreso del PSUV están diciendo, Maduro presentó 6 orientaciones, 6 directrices, que son 6 generalidades.
Y Diosdado, por otro lado, dice que ellos proponen, pero no deciden, el PSV. En las medidas que hay ellos proponen, pero no deciden, el PSV. Es una manera de decir que, bueno, que decide el gobierno. Eso fue una declaración de Diosdado recientemente. Ahora, el problema es que las medidas que hay que adoptar, el gobierno no pareciera estar en la disposición de adoptar, y mientras tanto la hiperinflación sigue empobreciendo en general al país y a todos sus sectores sociales, y ese es un digamos un detonador de la lucha y la protesta social. Cada vez es más difícil para todos vivir. Hay situaciones verdaderamente dramáticas, que un sueldo de 5 millones de bolívares, un bono que le acaban de dar a la policía de 10 millones de bolívares, que alcanzará para un cartón de huevo, 1 kilo de queso, y eso es una cosa momentánea mientras los sueldos siguen siendo insuficientes. Ahora, el problema está que, claro que uno tiene que respaldar la lucha por los aumentos de sueldo, pero si no se toman medidas para combatir la inflación, los aumentos de sueldo con el tiempo se convierten en sal y agua, como ha venido ocurriendo. Bien. Y eso la gente lo intuye. Claro. La gente no se alegra cuando hay aumentos de sueldo. Ahora, uno de los escenarios que mucha gente ha analizado, algunos politólogos, de que era posible que el gobierno buscara la manera de atenuar la situación internacional y que pueda producir un viraje en política económica y con eso estabilizarse y pensar en culminar su periodo, yo lo veo bastante difícil. Hay pocas señales de que el gobierno pueda virar en ese sentido. Sí. Vamos a una pausa, Luis Manuel. Estamos hablando con Luis Manuel Sculpi. Ya regresamos para seguir conversando con el tema que estamos tratando. Ya regresamos. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio por RCR 750 AM. Son las 2:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. De regreso, amigos, a La Linterna. Estamos hablando con Luis Manuel Sculpi. Creo que ibas a empezar a abordar el tema de cómo se conecta esto con el mundo político, con el mundo, o no sé si lo ibas a abordar, pero si no lo ibas a abordar yo te lo planteo. ¿Cómo se conecta todo este movimiento sectorial regional que, como tú bien explicabas, se mueve todavía en el mundo reivindicativo en un sentido amplio de la palabra, no solamente de reivindicaciones para ellos, sino también para el pueblo al cual ese servicio o esa actividad que ellos realizan sirve? Teóricamente debe servir. ¿Cómo se conecta eso con la conducción política como tal, que está en este momento tan golpeada? Sabemos que la MUD ha sufrido serios golpes en su nombre, en su prestigio, los partidos muy golpeados por la persecución, por la diáspora, por el hostigamiento de sus dirigentes, de los que están aquí incluso, sin contar, claro está, a los que están fuera, que de todas maneras es un factor de debilidad para los partidos. ¿Y cómo ves tú la posible conexión entre esa agitación social, ese hervidero social y la conducción política? Bueno, inicialmente la veo, la conexión inicial sería en el discurso político. Es decir, una de las
carencias que ha tenido el discurso político en el periodo reciente ha sido el que se ha dedicado solamente a lo específicamente político. Y salvo una que otra excepción, el tema social ocupa un lugar secundario. Entonces, si no hay una presencia, que seguramente la hay, pero si no se trata de una presencia física, no se trata de presentarse en una protesta de la enfermera y decir, aquí estoy yo, dirigente político. Eso incluso puede ser causar rechazo. Pero se trata de la solidaridad y de respaldar esas luchas, ¿no? Inicialmente en el discurso. Y luego es de suponer que en alguna de esas luchas hay presencia de gente vinculada, bien porque sea militante o amigo de algunas organizaciones políticas. No son los dirigentes nacionales, los partidos, sino son la gente que, las enfermeras que pueden tener vínculos con organizaciones, respaldar esas luchas. Yo creo que esa es la vía más importante. Ahora, en la medida en que esto, y yo creo que esto se va a generalizar, te hablé de otros sectores, claro, no a lo mejor en el mes de julio y agosto por razones conocidas, aunque creo que otros sectores no van a tener la disposición de ir a vacaciones como se iba en el pasado, ¿no? Porque la situación económica ha cambiado nuestros modos de vida, pues ya la gente que frecuentaba el restaurante una vez a la semana no va ni con la familia, ni las celebraciones de reciente han sido muy pocas, ¿no? Bueno, pues una cosa anecdótica de Manuel, pero significativa. Ni una bandera francesa vi yo el domingo por la calle. Bueno, sí, ni en la Mercedes, ni nada, bueno, nada. Eso, bueno, no, nuestros hábitos han cambiado, pues, ¿no? Y uno, salvo sectores pequeños, que vacacionar, y a Margarita es una osadía, el costo de los pasajes, el problema de los ferries, la situación que se está viviendo en la isla, para hablar del turismo nacional, cada vez es más difícil hablarse aquí en el interior, ¿no? No solamente por inseguridad, sino porque se han reducido significativamente el número de vuelos, ¿no? Diarios, y luego el costo de los pasajes, y si la gente no tiene dónde llegar. Bueno, todo esto solamente son algunos sectores, pero en todo caso no se trata del trabajo de la gente, sino de que en su centro natural no se van a conseguir los profesores y los estudiantes de educación media y primaria, pues, y también los universitarios están de vacaciones. Pero me llama la atención lo que está ocurriendo en el sector eléctrico, en todo el país, los trabajadores de Corpo Eléctrico, que primero hay una deserción muy grande. Me explicaban estos días algunos especialistas en un programa de radio, por cierto, que la deserción es muy grande y que ese es un personal muy calificado, ¿no? Que trabaja sobre todo con alta tensión y que tienen años de experiencia y no son fácilmente para sustituir, y son muy mal pagados, y que hay una deserción muy grande ahí, como es a nivel de las universidades, no a nivel solamente de los estudiantes, sino a nivel del profesorado universitario. Bueno, en la industria eléctrica está ocurriendo eso en Corpo Eléctrico. Y luego está el tema del transporte colectivo. En Caracas es un verdadero drama. Tú ves cada vez más, sé de gente que trabaja en el centro de Caracas y vive en Cati el 23 de enero y se va a pie. Es prácticamente imposible en las horas pico tomar un transporte colectivo. El metro cada vez presenta mayores dificultades. Recientemente hubo un accidente en el cual la gente tuvo que romper los vidrios del metro para poder salir, que se fue la luz. Luego, en la administración pública han tomado esta decisión, que es poco conocida. Se trabaja por turno. Es decir, la gente no va todos los días. Y trabaja de 8:30 o de 9 a 12 o a 1 hasta las 2 de la tarde. Porque tienen los problemas de transporte, y la gente que vive en lo que antes llamaban la ciudad de satélite, Guarena, Guatire, en los Altos Mirandinos o en el Tuy, no tiene cómo transportarse. Entonces, hacen guardias de lunes a miércoles o viernes en muchas oficinas de administración pública. Y no hay trabajo, a todas las 4 de la tarde pasa por cualquier oficina de administración pública, salvo algunas que prestan servicios como la Unidex u otra, pero el resto de los ministerios no funcionan en las tardes. Bueno, eso también habla de la parálisis y la situación, cómo está afectando ese tema en el caso de las grandes ciudades, pues no solamente en Caracas. Bueno, cómo esto puede decir, digamos, la crisis social, la hiperinflación, la crisis de los servicios, todo esto está generando una protesta que
no es conducida no tiene una conducción política, pero también tiene un sentido gremial importante. Son gremios y son sectores y hay espontaneidad, pero es previsible que esto se generalice en sectores muy importantes y tengan el respaldo de la población. Uno oye en... Tú ves entonces, en cierta forma, un proceso acumulativo. Acumulativo, sí. Pero no como hablábamos electoralmente, de acumulación de fuerza, sino de acumulación de protestas, de luchas, etcétera. No como alguna gente piensa, que siempre piensa en que es un 27 de febrero, recordando el del año 89, el Caracazo, sino de protestas con distintos signos, con creatividad. Tú ves las pancartas del sector salud y de Corpoelec y tal, y son muy originales algunos, ¿no? Y tienen esa particularidad que tú subrayaste, comentamos en la primera parte, que es que no solamente es su salario, sino es el servicio que ellos prestan. Y eso hace que cuenten con simpatía de sectores que no directamente están vinculados al salario del sector salud. Y eso también está ocurriendo, por ejemplo, con Corpoelec, con el metro de Caracas. Los trabajadores del metro, cada vez más. Y hay una cosa que es llamativa. Hoy hubo protestas de sectores del oficialismo pidiendo la caja CLAP obrera, ¿no? Y sectores que antes eran influidos por el oficialismo se han comenzado a incorporar a la protesta, lo que dificulta incluso que ya sean reprimidas. Ese es el caso de Corpoelec, ese es el caso de los trabajadores del metro, ¿no? Ese es incluso el caso de trabajadores de la salud. Entonces eso es bien importante porque independientemente de la situación de la conducción de la oposición, de la Mesa de la Unidad Democrática, se está dando un proceso sumamente interesante, ¿no? ¿En qué momento él se hará extensivo? ¿En qué momento se acumulará? Bueno, es difícil, pero es previsible que, dada la situación que estamos viviendo y que el gobierno no toma ninguna medida, ¿no? Todos los días aumentan los precios. Tú vas, el cálculo de la Asamblea Nacional es que es más del 3%, lo que fue la inflación de algunos países en todo el año. Pero en algunos renglones es mayor, sobre todo en renglones de alimentos y bebidas no alcohólicas. Me decían hoy que aumentó en 600 bolívares de un día para otro algunos refrescos, algunas gaseosas. Y eso está ocurriendo con la escasez de medicina, ¿no? Ok, al regreso, Luis Manuel, en la medida en que te sea posible, pues yo sé que tú tienes responsabilidades importantes en tareas de asesoría política en la oposición democrática. En la medida en que te sea posible, ¿qué piensas tú? Eso lo vamos a tratar al regreso, el tema que te dejo planteado. ¿Qué puede hacer la conducción política del país para, digamos, fortalecer? Porque yo siempre digo que hay tres patas en el cambio político, de una mesa que tiene tres patas. Lo he dicho aquí en este programa y me van a perdonar los oyentes que lo repitan. La pata internacional, que digamos está, la solidaridad internacional de las principales democracias del mundo. La crisis de la que hemos estado hablando hasta ahora, que cada vez es peor y que va a seguir cada vez peor, y el descontento popular que eso trae, esa pata está. Y la tercera pata es la pata de la conducción política propiamente tal, ¿no? Y entonces esa pata está resquebrajada por lo que le ha pasado a la MUT, todo lo que sabemos, no es necesario insistir en eso. Entonces yo quería ver qué piensas tú que se puede hacer desde el mundo, en el mundo y desde el mundo de la política para fortalecer esa tercera pata, combinada con todo esto que hemos estado hablando, la gran agitación social acumulativa. Yo creo que eso es un hecho, un adjetivo muy importante que hay que subrayar, que pareciera estarse que está hirviendo, pues que está burbujeando en la sociedad venezolana, sometida a la presión de una crisis social y económica como nunca la había conocido. Vamos entonces a una pausa y al regreso seguimos hablando con Luis Manuel Sculpi. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR
750 AM. En el restaurante Long Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Long Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Long Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Estuve de visita en una finca llanera y un campesino me dijo una frase que no entendí muy bien. Me dijo: para que haya maíz en la llanura, tiene que haber café en las alturas. Para que haya maíz en la llanura, tiene que haber café en las alturas. Buena frase, nunca la había escuchado, pero tiene sentido. ¿Por qué? Porque el maíz es un cultivo que consume mucha agua. Y en nuestros llanos, aparte de las lluvias de temporada, toda el agua para cultivar proviene de los Andes y de la cordillera de la costa. ¿Te refieres a todos los ríos que bajan desde las montañas al Orinoco? Exactamente. Las cumbres andinas son la principal fuente de agua para nuestras zonas más importantes de cultivo. Ok, entonces el maíz necesita las montañas para tener agua, pero ¿qué tiene que ver el café con todo esto? Lo que pasa es que en los Andes también son una tierra fértil que se utiliza para agricultura y uno de los rubros más importantes que produce es el café. El café es un cultivo de muy bajo impacto que crece bajo el dosel de árboles más grandes porque necesita sombra. Es decir, que donde se cultiva café hay bosques. Exactamente, y los bosques son importantísimos para que haya agua. Yo he escuchado mucho eso, pero no lo termino de entender muy bien. Si llueve, llueve, ¿cierto? El agua baja, estén ahí los árboles o no. Sí, pero los bosques funcionan como una esponja. Cae el agua de lluvia y tarda mucho en bajar por gravedad, porque se encuentra con hojas, raíces, plantas que la absorben, la retienen, la vuelven a liberar a la atmósfera, de ahí se vuelve a precipitar. O sea que un bosque hace que la montaña produzca agua a pesar de que no esté lloviendo. Claro, los ríos no dejan de fluir porque deje de llover. Sí, porque además las hojas de los árboles permiten que el vapor de agua que está en el aire se condense y caiga suavemente hacia la tierra cuando hay frío. Así que no es necesario que llueva para que haya precipitación. O sea, donde no hay bosque llueve menos, y cuando no llueve no hay ninguna fuente de agua alternativa. Exactamente, y eso es terrible para el maíz de la llanura. Otra cosa que pasa cuando no hay bosques en las cordilleras es que los aguaceros lavan la tierra y bajan con un poco de barro hacia la llanura, y eso daña los campos de cultivo. Entiendo. Entonces, tener café sembrado en las cordilleras permite que los agricultores andinos tengan un producto agrícola a la vez que preservan el bosque. Lo cual hace que los agricultores y ganaderos en las llanuras tengan agua para su producción. Mira entonces lo importante que son los planes de ordenamiento, para que en cada región se hagan las actividades productivas más adecuadas para todo el mundo, en vez de que cada quien explote su parte del ecosistema sin importarle el de los demás. Claro, si las cosas se hacen con inteligencia y planificación, todo es mucho más fácil y provechoso. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento.
Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. De regreso, amigos, La Linterna. No, yo le dejé plantear, estamos hablando con Luis Manuel Esculpi, le dejé plantear a Luis Manuel la pregunta, ¿qué opina él que puede hacer el mundo de la conducción política para recuperar un poco, primero, su prestigio, su presencia, su prestancia ante la ciudadanía, que está muy golpeada, como digo, y segundo, para aumentar su capacidad de diseñar, tomando nota pues de lo que hablábamos en la primera parte del programa, de la gran efervescencia social que se está produciendo y que se va a extender con casi total seguridad, aumentar su capacidad de darle una significación estratégica a esa efervescencia social en función de lo que está en el fondo de todo esto, que es la necesidad de un cambio político en el país. Bueno, mira, en primer lugar habría que hacer una evaluación a grosso modo, no exhaustiva del rol que ha cumplido la MUD. No como a veces se ven las cosas en las redes sociales, sobre todo en Twitter, en blanco y negro, pues. No, a veces no se toman en cuenta los grises. Es una sociedad que se polariza para todo. No solamente se polariza entre el gobierno y la oposición y ahora un sector intermedio, sino todo es muy polarizado en la sociedad venezolana, los criterios, por la misma crisis que se vive. La Mesa de la Unidad Democrática con un rol muy importante en un proceso de acumulación de fuerza que llegó un momento en que se convirtió verdaderamente en mayoría. Su expresión máxima fue las elecciones parlamentarias de 2015. Y ese es el éxito más rotundo, ¿no?, de la Mesa de la Unidad Democrática, que fue una conducción electoral aceptada. Sin embargo, la oposición, las que ha existido en Venezuela desde que existe la oposición al oficialismo, al chavismo, ha tenido conducciones electorales muy acertadas. Haya sido ducha en el manejo de los temas electorales. Pero en los momentos no electorales se nota la carencia de conducción política. Eso no es reciente. Claro, ahorita es mucho más grave porque más grave es la crisis y porque el peor momento del gobierno coincide con el no mejor momento de la oposición, para decirlo de una manera cuidadosa. Pero, digamos, en los momentos no electorales uno notaba una carencia de conducción política. Y para las elecciones, que es lo que más moviliza a la gente, lo más fácil de hacer para movilizar a la gente, ahí se tenía destreza y se obtuvo éxito. El más resonante fue obtener 2/3, que no era que obtuvimos el 75% de los votos, sino que el gobierno le funcionó como un boomerang el tema del mecanismo para elegir los parlamentarios. Entonces, una mayoría importante logró los 2/3 de la Asamblea Nacional. Pero luego vino una serie de errores sucesivos que nos condujeron a una situación que estamos hoy. Sobre todo que cada día las divergencias se hicieron más notorias y prácticamente en este momento no hay el mínimo imprescindible de la unidad para actuar. Eso hay que reconstruirlo. Ahora, en primer lugar, hay que reconstruir, como nosotros somos, por lo menos yo tengo la idea de que los partidos son imprescindibles para todo esto. Los partidos deben iniciar su proceso de reconstrucción y de acumulación de su fuerza. Lo que uno aparente tiene una impresión negativa inicialmente, que fue la actitud de acción democrática, de salirse a la mesa, uno puede convertir la necesidad a veces en virtud. Es decir, bueno, si ellos van a hacer lo que dicen que van a hacer, Henry Ramos nos comunicó que él incluso plantea que hayan giras conjuntas a distintos lugares del país. Puede dar chance a que los partidos se reconstruyan y a tener una dirección provisional, no se puede determinar un tiempo,
que esté en manos no de los que han conducido hasta ahora, ¿no? Pero, por supuesto, con la anuencia o con el respaldo de distintos sectores de la sociedad, no solamente de los partidos, sino de sectores populares, de sindicales, de la academia, de las universidades, de los sectores que han venido luchando ahora. Eso puede ser una instancia, así como existió la Coordinadora Democrática y cumplió su rol y fue sustituida por la Mesa de Unidad Democrática, que, por cierto, hubo un momento donde Ramón Guillermo, que la condujo, era su secretario ejecutivo, luego estuvo Chu, y luego la decisión esa de que no haya vocero de varias funciones, no operó junto a la crisis que hemos hablado. Ahora también hay un problema serio para la dirección de la oposición y para los partidos, que es que se habían acostumbrado a que la presencia estaba referida en lo principal, en lo fundamental, a los medios de comunicación. Y hoy, con las limitaciones conocidas, ¿no? Muy notorias, de un cerco comunicacional, de la censura, de la autocensura, hay que emplear no solamente los métodos tradicionales de comunicación política, que no se usan solamente con los medios, sino también emplear bien las redes sociales. La gente nota una ausencia muy grande, y es que existe, ¿verdad?, la oposición. Y entonces, no se trata de dar una rueda de prensa a la semana. Eso hay que hacerlo, yo por supuesto que no digo que sea, pero eso hoy, en las condiciones de hoy, eso resulta totalmente insuficiente. Entonces hay que ir a la comunicación directa, con la gente, con las asambleas. Y claro, hoy métodos que eran muy sencillos antes, como era la impresión de, en un momento se le dijo mariposa, volante y tal, hoy resulta pues, también la crisis, decimos que el Fondo de Alimento y Bebida, pero una remesa de papel está en 14 millones de bolívares. Una fotocopia cuesta 100.000 bolívares, ¿no? Entonces, en términos de los mecanismos tradicionales, hay que utilizar mucho el contacto directo con la gente. Y además, del punto de la comunicación política, yo no pienso que una manera que más puede modificar conducta es la comunicación directa. Mucha gente asume su visión de determinados acontecimientos porque se lo hizo un familiar, un amigo, un conocido, porque se lo escuchó a alguien, y no porque lo vio en una valla o porque lo escuchó en una rueda de prensa. Entonces hay que apelar a eso, y esa es una tarea que tienen que hacer los partidos y tienen que hacer la nueva conducción relacionada con toda la... Ahora, no es sencillo, pero eso hay que hacerlo, y yo creo que el tiempo no espera, urge hacerlo en lo inmediato. Muy bien, vamos a una pausa, Luis Manuel, para los minutos finales del programa. Ya regresamos, estamos con Luis Manuel Esculpi. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Caesport ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caesport está en todas las redes sociales, y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. ¿Tienes planes y necesitas dinero? Oro VIP te compra tus prendas de oro y plata. Chacao, calle San Ignacio, Residencia San Ignacio, local comercial, y en nuestra oficina en el CCCT, 424-247-7974. @Oro VIP, piso abajo, Caracas. @Oro VIP, piso abajo, Venezuela. Oro VIP, oro al mejor precio. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM.
De regreso, amigos de la linterna, estamos hablando con Luis Manuel Esculpino. Luis Manuel quería, reservar los minutos finales del programa porque a mí me parece que lo que tú nos has dicho hoy, tanto en la primera parte cuando hablaste de la crisis social, como en la segunda, cuando hablaste de las posibilidades de las tareas pues a llevar a cabo por la conducción política, y a mí me parece que eso ilumina o señala un camino, ¿no? Es decir, creo que efectivamente eso es una ruta que se puede intentar andar, y que si se hace bien, como tú decías, con prisa, atendiendo a la urgencia de los requerimientos que está viviendo el país, puede efectivamente llevar a yo decía un poco la idea de, cuando hablaba de la pata, lo he dicho aquí muchas veces en estos últimos días, de la pata que falta, la tercera, la democrática política, un poco el mensaje al país y al mundo de que, el país está listo para un cambio, y que existe una conducción política civil y democrática que está en capacidad de asumir la conducción del país si aquí se produce un cambio político, cosa que en este momento no se podría decir, creo yo. Entonces, efectivamente uno oye decir que el mundo internacional y los mismos ciudadanos tienen muchas dudas sobre la capacidad de la oposición civil democrática de conducir el país. Entonces, dar pasos como lo que tú has señalado va en esa dirección, y sacar provecho además con mucha rapidez, y eso no sería particularmente difícil, de la enorme acumulación de ideas y de programas y de propuestas que en todos los terrenos han venido haciendo los equipos democráticos de profesionales en los diversos ámbitos en el país. Sí, yo lo comparto contigo en el caso del cambio político. Creo que en una primera etapa, hablando de una transición, en un cambio político en que debe haber una provisionalidad en el cual, los partidos no tengan el rol hegemónico en ese momento, sino que ocurra un proceso en el cual un grupo de venezolanos competentes que existen, y está demostrado incluso en la diáspora, pues, asuman la conducción y sienten las bases para que en la recomposición de los partidos luego no sea necesario la unidad así, sino que cada quien compita, como, estoy pensando en algo parecido en cuanto al desenlace del 23 de enero del 58, que los partidos fueron consultados para la Junta de Gobierno y para los ministros, incluso algunos fueron vetados, ¿no? Se propuso de Venancio, se propuso mucha gente como ministro, y en la Junta Patriótica salieron unos que venían del régimen anterior, pero permanecieron otros que estaban. Y yo creo que aquí hay que seguir con atención lo que está ocurriendo también en el PSUV. Hay declaraciones extrañas, no solamente la de Elías Agua, hasta la de Arias Cárdenas, la de Jesús Farías, sectores que comienzan a decir, hay que liberar el control de cambio, hay que atender el tema económico. Claro, algunos lo quieren atender diciendo que hay que combatir la guerra económica, pero hay otros que están en otra dirección. Y luego el malestar y el descontento social no está ubicado en el campo de la oposición y un campo más o menos nini, sino que ese malestar se extiende también. Porque lo que estamos sufriendo lo sufren todos los venezolanos. Algunos, todavía creen fanáticamente en que esto es una revolución, etc. Pero la gente comienza a evaluar los resultados de una política, y el rechazo es, uno en privado habla con mucha gente que todavía está vinculada al PSUV, y su descontento es muy grande. Entonces, hablando de un cambio político, creo que en ese momento no se trata de una cuota de los partidos, ni mucho menos, sino trata de asumir por un tiempo breve, hasta que haya unas elecciones verdaderamente libres, con un nuevo CNE, ¿no? Y donde los partidos compitan y se cumplan las reglas, pues, universales de la democracia. Pero en el primer momento, como tú decías, hay programas y hay gente que puede adelantar esos programas. Incluso hay una experiencia que no era del 58, la experiencia de Ramón J. Velázquez, en ese gobierno muy breve, que no fue de 6 meses, ¿no?
que no fue un gobierno de los partidos. Al contrario, los partidos sí, no querían mucho retratarse en ese gobierno. Sin embargo, ahí se tomaron medidas muy importantes, ¿no? En apenas 6 meses. Y se garantizó la normalización del país, que es una cosa muy importante, y cuando hubo unas elecciones. Por ejemplo, nadie quería imponer el IVA. Ese gobierno tomó esa decisión complicada, y otras, pues, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, incluso en nuestra historia y experiencia de que eso puede hacerse, y bueno, y después que siga la vida normal y democrática. Una cosa importante es convencer no solamente a la disidencia actual, sino lo que podemos llamar la disidencia potencial del oficialismo, es que ellos tienen vida después. Eso es muy importante, ¿no? Sí. Muy bien, magnífico, Luis Manuel, muchísimas. Fue para mí muy importante y placentera esta conversación. Creo que muchas ideas ahí que ojalá se puedan poner en práctica lo más pronto posible. Así que mil gracias de verdad. Y bueno, vamos a despedir entonces con Poncho Sánchez, Chingalín. Mañana regresaremos para ver la actualidad a la luz de La Linterna.